¿Qué tal, queridos amigos? Pues ya salió el último de los López que creíamos que pudiera intervenir en esta terrible red de corrupción que se ha armado con actitudes de nepotismo que no se habían visto desde la época de José López Portillo, por ejemplo. Y aún así, lo de López Portillo es una minucia al lado de lo que hemos descubierto de los López Beltrán y de los López Obrador, pues los hermanitos. Pues ya salió el último. Resulta que Cotemar es una empresa que nació al calor de Marcos Herrería Alamina. Marcos Herrería Alamina, quien es nada menos que cuñado de Arturo López Obrador. Vamos a hacer un repaso. Arturo López Obrador es el hermano disidente, el hermano incómodo, el que acusó a su hermano Andrés de ser el comandante en sus días infantiles, de que insistió una y otra vez en que no era confiable su hermano, que era un hombre de carácter muy repulsivo, no mal carácter, sino un carácter violento, a grado tal de que había asesinado imprudentemente a su hermano José Ramón. Pero también era bastante complicado porque también había dejado lisiado cuadrapléjico a un compañero de béisbol, Ángel de León. Lo dejó cuadrapléjico para todo el resto de su vida. Murió en 1995 como consecuencia de ese pelotazo que le dio en el bulbo raquídeo, casi lo mata. Y eso que tenían unos añitos, 10 años tenía Andrés Manuel. Pues bien, Arturo, que fue el que reveló algunas de estas tropelías del Andrés joven y niño, resulta que ahora está aliado con Marcos Herrería Lamina y ellos han formado una empresa Cotemar. Esto es interesante observarlo, porque en esta empresa figuran como dueños nada menos que Mario Dávila y María Cristina Lobo, y han encontrado una forma extraordinaria de saquear a Pemex a costa de los mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ser muy claros. Quiere decir sencillamente que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio instrucciones para mantener tranquilito y calladito a su hermanito a costa de hacerlo millonario. Y para eso usó el cobijo de Marcos Herrería, que obviamente tiene mucha relación con Arturo porque es su cuñado. Y naturalmente de ahí sale todo lo que le corresponde a Arturo para callarse la boca. Arturo, el que era más rijoso, el que más reveló acerca de las tropelías de Andrés López Obrador, ahora tiene contratos millonarios en Pemex. Y esto lo denuncian además los propios petroleros, porque hay un organismo interesante que se llama Petroleros contra la Corrupción, que está encabezado por Faustino Talango Barrientos, y ellos son los que han acusado de esta irregularidad que viene dándose desde hace ya algún tiempecito en la TTTT, mientras en la TTTT todo parece volverse un nudo gordiano. Ahora se volvieron los diputados de Morena perseguidores, así como los viejos tiempos de la Edad Media, en donde pues llegaban los enviados del rey o del señor a cobrar impuestos de manera brutal y sanguinaria. Así ahora los de Morena que quieren perseguir a sus opositores ya no son tus adversarios, ¿verdad, Andrés? Ahora resulta que son tus enemigos, hay que decirlo con claridad, enemigos que merecen el fuego eterno por el solo hecho
de haber votado en contra de la reforma energética, de la ley Bartlett, que tanto alentaste a pesar de que se trataba de energías sucias para sustituir a las limpias que producen las energías naturales que producen el agua, el sol y el viento. Todo esto lo mandaste a volar, querías mandarlo a volar, sobre todo aduciendo que las empresas eran particulares, multinacionales, las que se dedicaban a extraer o a buscar esas energías limpias. Por cierto, aquí en la casa de ustedes, yo tengo energía solar, no tengo necesidad de usar pues los servicios de la Comisión Federal de Electricidad. No tengo necesidad de comprar gas. ¿Por qué? Porque me provee el sol de la energía suficiente. Celdas solares que además costaron muy poquito y que realmente les recomiendo hacerlo porque se ahorran ustedes una barbaridad y no están expensas de los caprichos de la Comisión Federal de Electricidad que dirige ese malnacido asesino Manuel Bartlett, el que puede ser el hombre clave, la cereza del pastel de la Cuarta Transformación, Manuel Bartlett, el asesino. Esto va a ir descubriéndose poco a poco, porque además hay una rebatiña terrible en la Cuarta Transformación. Resulta que el fiscal general, ahí voy yo a decir otra cosa, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ya decidió hacer nada menos que carpetas de investigación contra Claudia Sheinbaum Parado, la favorita de López Obrador para llegar a la candidatura de Morena a la presidencia, y contra su mejor aliado, su pariente, el hombre que vino de Tabasco para renovar la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ellos ahora son motivo de investigación de la Fiscalía General de la República. ¿Pero qué creen? La Corte está interesada en el tema de si se le revoca o no su gestión a Alejandro Gertz Manero, pero por lo pronto el ministro de López Obrador, el gran ministro de López IV, el señor Saldívar, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ya declaró que están muy ocupados. Tan ocupados que no pueden atender esta minucia de la guerra entre la Fiscalía General de la República y los funcionarios del gabinete de López Obrador. Algunos, a Bartlett no lo tocan, que es el peor de todos, ahí se lo dejan tranquilo, y dejan tranquilo a los más señalados por las mafias como sus aliados. Por ejemplo, algunos gobernadores de Morena, como el señor Alfonso Durazo, por decir un caso, ¿no? O bien incluso ya se preparan las cosas para recibir con bombo y platillo a un nuevo narcogobernador allá en Tamaulipas, en donde sale Francisco García Cabeza de Vaca, gracias a que está entregándole el gobierno al morenista Américo Villarreal, que ya está acusado precisamente por lo mismo por lo que fue acusado Cabeza de Vaca, por tener tratos con el narcotráfico. Una familia esplendorosa. Mientras tanto, como siempre lo hace López Obrador, pasa encima de la ley, pasa encima del mandato de un magistrado y sencillamente continúa las obras del Tren Maya porque no puede parar la tala inmisericordia de árboles de maderas finas para exportarlas clandestinamente vía Guatemala sin rendir informe alguno sobre ello. Bien, sigue acumulando riqueza. Además de que ya sabemos, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizan cada 2 o 3 días en Houston, llevando extraños maletines que seguramente entregan allá en el domicilio suntuoso
de José Ramón López Beltrán. Este es el círculo vicioso de la TTT. Y no para allí la cosa, no, ¿qué va? Hay muchas otras cosas que hay que comentar. Por ejemplo, el apresuramiento para continuar con las obras de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, a pesar de que el sobrecosto sea mayor. No importa, se trata de terminar las obras emblemáticas. Se trata de comenzar a preparar las campañas políticas. Se trata de asegurar que Morena se perpetúe en el poder si nosotros lo dejamos. Pero como ya vemos que la ciudadanía parece que está dormida en sus laureles mientras la dictadura avanza, pues será muy fácil manipularla, como ocurrió el pasado domingo 10 de abril. Nadie quiso votar, bueno. Los que votaron hicieron el caldo gordo a López Obrador, aunque no quisieron, porque yo sí voté, pero voté a favor de que se le revocara el mandato. ¿Qué ganaron aquellos que insistieron en que no había que votar? Porque era una trampa. Yo prefiero ejercer la democracia a caer en el abstencionismo activo, como dijeron ellos, porque por lo menos la democracia nos daba el derecho de remover al presidente. Y por lo menos hicimos el intento algunos, muy poquitos, 1,5 millones. Pero, ¿qué hicieron los que promovieron que no se fuera a votar, aunque tuvieran repulsión por López Obrador? ¿Qué lograron? Es lo que yo me pregunto. Y nos preguntamos muchos, ¿eh? ¿Qué lograron? El presidente López Obrador sigue haciendo de las suyas, sigue defraudando, sigue robando, sigue dándole limosnas a sus hermanos, uno para que se callen y otros para que atesoren fortunas. Nunca se había visto un nepotismo tan grande como el de ahora. Lo subrayo, insisto en ello. Nunca se había visto cómo podían llegarse a tener documentos precisos, aquí los tengo yo, sobre el caos que generó López Obrador en Pemex, en donde la mayor parte de los contratos, o buena parte de ellos, van a parar a manos de familiares de López Obrador. El hilo de la hebra fue el caso de Felipa, su prima, que luego fue creciendo y creciendo el darse cuenta de que Pemex se había convertido en un verdadero botín de los López Beltrán y de los López Obrador. Y resulta que ahora el hermano pequeño, el crítico de Andrés Manuel, ya está muy bien forrado y muy bien callado. Así es como se manejan las cosas en la 4 transformación. Y mientras tanto, seguimos viendo esta información, por cierto, sobre Arturo, salió publicado el día de ayer en el periódico Tribuna de Campeche, y le doy el crédito para que no haya ninguna duda. ¿Y qué me dicen ustedes de la diputada del Partido Verde? Aquí lo tengo, es importante subrayarlo porque no es normal que ocurran estos hechos en una democracia. Alexis Gamiño, una diputada del Partido Verde, que fue expulsada de su partido por haber votado en contra de la reforma eléctrica. Si esto no se le llama dictadura, entonces ¿cómo le podemos nombrar? Yo no soy partidario del Partido Verde, Dios me acoja en su seno, Dios me ayude. No, para nada. He cuestionado severamente a los González Torres, que son los dueños del Partido Verde. Pero el llegar al hecho de expulsar a una de sus partidarias, una diputada, Alexis Gamiño, por haber votado en contra de la reforma eléctrica, me parece repulsivo. Y es tan repulsivo que ya varias organizaciones internacionales están interviniendo para dos cosas. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, está
cada vez hablando más fuerte acerca de cómo se está creando un ambiente para linchar a los periodistas de México que cuestionamos a López Obrador, por una parte. Y por la otra parte, está creciendo el clamor fuera de México acerca de la persecución que están sufriendo todos aquellos críticos de López Obrador, empezando ahora con los diputados federales. Malaya el momento en que López Obrador llegó al poder. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.